¿Cómo están, amigos? Hoy les traigo el progreso del Blue Bunny. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal FLD Live. Pues estamos siguiendo trabajando en el Blue Bunny, alistándolo para pintar. Ahorita les traigo el progreso. Yo sé que a lo mejor no es mucho, pero los quiero mantener al tanto de todos los detalles, ya que ustedes pues parece que les encanta saber qué está pasando con el Blue Bunny. Bueno, amigos, pues aquí estamos. No sé si puedan ver, le quitamos la pieza de acero inoxidable. Me dicen la bota, creo que así se le llaman a esa que está ahí. La quitamos porque pues lógicamente vienen nuevas. Aquí, como ustedes pueden ver, pues está un poquito carcomido. Esto se debe que el acero inoxidable y el aluminio pues hacen una reacción química y se come el aluminio. Esto lo vamos a arreglar con fondo epóxico. Le vamos a echar un poquito de fondo epóxico, un poquito de fondo epóxico, y también le vamos a echar pasta especial para metal, para que no se caiga. Y por eso ahí vamos. Hemos estado tapando muchos de los hoyos, como pues ustedes pueden ver aquí. Le hemos echado fibra de vidrio a los hoyos, porque pues la manera correcta a lo mejor sería tapar los hoyos con aluminio, soldadura de aluminio, pero es muy difícil de trabajar. Les cuento que aquí yo estaba soldando. Tuve que comprar electrodos de aluminio y los usé para pegar esta pieza. No sé si se acuerdan del último video que eso estaba suelto. Miren, ya lo soldé. Me costó mucho trabajo soldar eso. Es lo mejor que lo pude hacer. Aquí le vamos a echar una mano de fibra para reforzar por aquí, por atrás, y después le vamos a echar pasta para que quede como si nunca pasó nada. También le soldé los huequitos aquí donde iban los remaches de la pieza de aluminio. No estoy seguro si se la voy a poner, perdón, la pieza de acero inoxidable, donde pues la que iba allí, la que es para una vista bonita, no, y se la vaya a poner después. Mientras tanto le soldé los huecos y pues ahí estamos. He estado quitando las aletas, ya casi las tengo quitadas, esa y la del otro lado. Y pues ahí vamos, poco a poco. Acá también le quité la bota, como les digo. Tuve que desconectar las baterías para poder soldar, porque pues eso es algo que tienes que hacer cuando vas a soldar. Si no, puedes descomponer la computadora. Entonces pues estamos en eso. Aquí, como vieron, ya la arreglé allí. Le quité aquí donde iban los signs del lifta. Como pueden ver, se los quité también. Ahí hay que arreglarle un poquito, pero ahí vamos, amigos. Miren, ya hemos aventajado bastante. Creo yo que hemos aventajado bastante. Ya también quité el mofle. ¿Se acuerdan que eso era lo que me impidía arreglar esa parte de ahí? Ya lo quité, ya para poder arreglar el golpe. Y pues bueno, hasta ahí vamos ahorita. Ahorita lo que voy a hacer, voy a echarle la fibra de vidrio allí, la pasta, para que ustedes vean cómo se hace o cómo va quedando. Vamos a arreglar ese pequeño espacio ahí donde lleva la soldadura, el parche, vamos a decirlo así, el parche donde iban anteriormente los mofles. Y también les voy a pedir a toda mi comunidad, si alguien sabe de un tanque, déjenme ver de qué capacidad es. Miren, está golpeado allí, no sé si puedan ver. Me gustaría conseguir un tanque. Alguien, si tiene uno por ahí, son de 140 galones. Si alguno de ustedes tiene uno por allí, hágame saber, porque sí lo voy a necesitar. Y la otra cosa que pues quiero pedirles su ayuda. Este es el primer camión para mí que tiene esa pequeña ventana allí. Le quité los cromos, y cuando los quité pues me di cuenta que está chueca. Como le estaba diciendo, amigos, si alguien sabe cómo ajustarla, cómo arreglarla, pues que me ayude, porque ahí sí yo estoy perdido. Si no la logro arreglar, a lo mejor le pongo una ventana aquí, como algunos le ponen una ventana aquí. También, si alguien tiene una, hágame saber.
Y pues nada, les cuento, ya les conté, soldé esa pieza. Súper difícil soldar aluminio de esta manera. Pues yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no sabían que venden varillas para soldar aluminio. Esta es la varilla, miren, aquí les voy a mostrar. Esta es la varilla que usé para soldar el aluminio. Investigué, vi que se podía, pues es lo que yo tengo. Tengo ese aparato para soldar. Es lo único que tengo. Y pues ahí quedó, amigos, ahí quedó. Ahorita, como les digo, voy a arreglar eso con fibra. Le voy a poner una mano de fibra. En lo que seca voy a quitar las aletas y pues ahí los tengo al pendiente. Y bueno, amigos, para aplicar esto que se llama resina de fibra de vidrio, pues yo no sé si yo lo estoy haciendo bien o no, pero yo les voy a decir cómo lo hago. Yo agarro un poquito, solo un poquito lo que voy a necesitar, un poquito más. Allí le echo un chorrito del secante y lo bato con cualquier cosa. Déjame ver con qué lo bato, que se me olvidó. Un pequeño palito, lo bates, lo bates, lo bates. Nada del otro mundo. Unos 20 segundos. Lógicamente, si vas a trabajar en un área más grande, pues bates más y le echas un poquito menos de secante para que no te seque tan rápido. Esto, como va a ser un pequeño parche, pues yo así lo hago. Y ya que está unos 20 segundos batido, lo agarro. Compro estas brochas que son desechables, solo se usan una vez. Hay mucha gente que las remoja en acetona para volverlas a usar, pero eso ya depende de ti. Entonces vamos a echarle. Le voy a echar una mano de esto y ya después le voy a ir cortando la fibra de vidrio a como lo ocupe. Amigos, ya le eché una mano de resina. Ya lo único que hago es que corto tiras de fibra, aquí como pueden ver, y se las voy colocando. Más o menos le voy dando forma. Voy a decir, esa la voy a poner aquí, así. Vamos a poner otra aquí, déjale corto un recortito aquí, más o menos para que quede donde va, por ahí así, ahí así, ahí está, miren, ahí más o menos. Dejen corto otra. Y como les digo, yo no soy profesional, yo nomás así lo hago. Ahí más o menos allí, y ya está. Ahora, ya que la tienes más o menos en su lugar, pues vuelves y le echas otra mano arriba hasta que quede bien remojadita. Como les digo, esto es nomás para reforzar allí. Voy a echarle otra por detrás. No quiero que se parta. Yo siento que con la misma soldadura es suficiente, pero también esto me sirve porque así le echo menos pasta, y entre menos pasta le eches, pues es mejor. Hay que tratar de evitar de usar la pasta lo más posible. He estado haciendo así todos los golpes del camión, rellenándolos con fibra de vidrio para usar lo menos posible de pasta, porque pues la pasta si le echas una cantidad muy grande se parte. Entonces así pues evitas usarla. Y pues yo creo, como les digo, a mi conocimiento, creo que es mejor. Y pues miren, apenas me va a ajustar la pasta. Entonces estuvo bien porque así no desperdicio. Ahí le vas pegando hasta que se ve toda mojadita, toda húmeda. Yo creo que ahí ya quedó. Ahí está. Entonces pues ahora qué hacemos, lo dejamos que seque mientras me voy a poner a hacer otra cosa. Vamos a ver si quito las aletas. Aquí hay que estar alternando el trabajo. A ver si le pongo un pequeño pedacito ahí abajo que me faltó. Allí. Y vamos a ver si le pongo otro del otro lado igual. Pequeñito allí. Ok.
Como les digo, es solo para evitar usar pasta. Ustedes comenten aquí en el video si ustedes lo hacen así, si creen que hay una mejor manera, si creen que esta no es la manera correcta. También se agradece su comentario. Como quiera, ya está soldado, como les dije, ya está soldado. Ya esto es de más. Ya está. Siempre usar guantes, amigos, porque miren cómo termina uno. Bueno, amigos, vamos a dejarlo secar un ratito. Como les digo, voy a mientras a quitar las aletas, que ya casi las tengo quitadas. Ya solté todos los tornillos de aquí de afuera, de este lado. ¿Por qué voy a quitar las aletas? Porque les digo, pues quiero hacer el trabajo lo mejor posible. El camión es para mí. Gracias a Dios tenemos el White Bunny, que es el que nos da de comer, y pues tengo el tiempo disponible para hacer las cosas bien. Así que pues nada, déjenme pongo a quitar las aletas y ahorita los miro. Bueno, amigos, ya quitamos las extensiones de la cabina, pero quería mostrarles un pequeño percance que hubo. Pues resulta que le llamé a Domínguez, que ya había quitado esas piezas, porque me dijo que ocupaba las originales para volverlas a hacer igual. Me pregunta que si al abrir el hood, al abrir el cofre, no pega. Y pues sí pega. Entonces ahora todo el trabajo que le hice aquí arreglando estas esquinas, pues fue de Okis. Esa era la razón. Ahora me doy cuenta, por eso estaba gastado aquí, porque esto cuando llega aquí pega. Entonces ahora pues hay que modificar el cofre de cierta manera, que esta pieza la hagan quizás más larga de aquí abajo, pero el cofre aquí quede más cortito, que es donde pega. Esta esquina es la que pega. Entonces hay que cortarlo algo así para que quede el trabajo bien. Tuve que instalarlas para volverlo a hacer. Como les digo, se me complicó. Ahorita les voy a enseñar de este lado. Ya estoy allí haciendo unas pruebas, más o menos así creo que es como le voy a hacer. Lo voy a cortar un poquito redondito ahí. Ya ahí lo estuve probando y ya casi no pega. A ver si lo puedo abrir para que ustedes vean. Miren, originalmente ahí pega. Hay que evitar eso. No me había dado cuenta. Y como les digo, pues es por eso que estaba quebrado. Pues bueno, aquí seguimos. Ya como les dije, pues ya esto, el parche que hicimos aquí ya secó. Ya podemos seguir a la siguiente fase. Ya quitamos las aletas. Siempre salen un poquito más de problemas. Pues miren, aquí también no lo pintaron bien. Y no sé si pueden ver. Aquí hay un golpe que hay que arreglar. Esto se va a llevar un poquito más de tiempo del que yo pensaba. Pero bueno, esto es el sacrificio que hay que hacer para tener un camión de show. Y pues nada, ahorita estoy un poquito así como frustrado porque todo el trabajo que le metí allí al cofre y fue de Okis. Ahorita lo voy a modificar, vamos a seguir haciendo pruebas. Voy a hacer un molde para que me hagan esa pieza de aluminio, porque en este caso va a ir pintada, y para que no pegue. Y pues nada. Ay, aquí así es. Ahí los mantengo informados. Bueno, amigos, volvimos aquí en su canal. Pues qué les cuento, parece que ya resolvimos el problema. Aquí les voy a mostrar. Ya hicimos una plantilla. El cofre no lo voy a cortar hasta que me entreguen esta pieza, pero ahí más o menos lo presenté. Como ustedes pueden ver, pues ahí está. Ahí nomás esto lo marqué aquí en el cofre, más o menos donde va a ir. Lógicamente le voy a dejar un promedio de media pulgada de abertura, todo desde arriba. Pero como les digo, necesito esta pieza para poder cortar el cofre adecuadamente. Ya tengo un molde, lo estuve probando y ya no pega. Ahorita pues a lo mejor va a pegar porque pues como pueden ver aquí está un poquito pegado, pero miren, ahí es lo más crítico y no pega. Miren,
un poquito cerquitas, pero ya no pega. Voy a tratar a ver si Domínguez me hace esto. Como ustedes lo pueden ver, yo lo corté a molde con el original que está por allá. Pero bueno, la idea es, aquí lo acabo de marcar y le agregué este pedazo que ustedes ven aquí, para que aquí entre la caja pues quede el espacio exacto, porque antes se veía que se abría más. Quiero que se va a ver más bonito. Voy a tratar a ver si él me puede hacer ese estilo. Y pues nada, vamos a ver. Ya por lo menos parece que ya resolví ese problema. Ay, esas son cosas que la gente no ve. La gente no ve, son pequeños detallitos que llevan su tiempo. Pero bueno, todo porque este camión quede de show. Ahorita pues ya voy a guardar eso. Voy a guardar ese molde, a ver si lo hago llegar. Voy a continuar pues con el camión, que tiene mucho trabajo. Pero como dicen, las ganas hay. Simplemente que sí, hay mucho trabajo. Y pues nada, vamos a seguir. Bueno amigos, vamos a continuar con este golpe, con este remiendo, vamos a decirlo así. Lo que voy a hacer, pues ya como la fibra ya secó, lo voy a dar con este grinder, con este disco que ustedes pueden ver aquí, solo para rebajarle los niveles altos y dejarlo más bajito para ponerle la pasta. Así que pues vamos a continuar. Está, amigos, ya más o menos los dejé. Miren, se siente pues bastante bien. Ya la última mano va a ser con pasta. Ahorita lo va a pasar con la lijadora del Lija 80 para poderle quitar un poquito más de esta pintura, para que la pasta agarre. Bueno amigos, ya como pueden ver, ya lo preparé. Si ustedes pueden ver, pues ya hasta casi queda así. Me falta un poquito aquí, y por lógico un poquito de pasta para que quede mejor. Como pues ustedes pueden ver, aquí hay un desnivel. Es más o menos original de los Freeliner. Aquí traen un empate aquí. Entonces pues la idea es desvanecerlo para que no se vea ese empate y se va mucho mejor. Pero miren, ya está quedando. Ahorita les voy a enseñar perdón, el bondo, el relleno que voy a usar. Bueno amigos, ya estamos listos para echar el bondo. Les voy a enseñar el que yo uso. Es este que está aquí. ¿Por qué uso este? Porque este tiene pelitos de fibra de vidrio. Es un poquito grueso. Déjenme muevo para acá para poderles enseñar. Es un poquito grueso, como ustedes pueden ver, no es líquido. Pero yo lo que hago, que le pongo un poquito de resina de fibra de vidrio. Igual esto es fibra de vidrio. Y lo bato. Ahorita vamos a batirlo. Esto lo va a hacer que se haga más suavecito, fluya mejor, y así lo puedes aplicar más ligerito, no poner una capa tan gorda. Entonces pues bueno, así ese es el truco que hago. Déjenlo mezclo y ahorita los veo allá cuando lo vaya a aplicar. Bueno amigos, ya lo tenemos más o menos a la consistencia que yo quería. Ya le eché endurecedor. Parece que se me pasó la mano. Ahora pues hay que batirlo bien cuando tengas un color uniforme. Espero no se me seque rápido, porque parece que le eché mucho endurecedor. Entonces pues hay que batirlo bien hasta que tengas un color uniforme y ya después se aplica. Vamos a ver cómo nos va. Vamos, esto es lo que me pone a mí nervioso. Ando un poquito malo de la gripa y este olorcito. Pero bueno, vamos a aplicarlo.
Usualmente uso unos aplicadores de metal que son más rígidos, pero ahorita los tengo sucios, hay que estarlos limpiando cada rato. Ahora vamos a usar este de plástico. Aquí no importa, amigos, si le ponen de más o de menos, pues esto se puede ir haciendo con capas. Si está chévere, si está chido que se haga la primera mano, pero si no se hace la primera mano no pasa nada, se pone otra mano. Toda la gente va a decir que por qué lo tallo tanto. Bueno, pues cada quien tiene sus cada quien tiene sus técnicas. Yo no soy experto en nada, pero le hago a todo. Ahí está. Yo creo que ahí está, amigos. Bueno, amigos, ya estamos preparándonos para irnos. Solo les quería mostrar el resultado. No les puede grabar todo el proceso, pues lógicamente, porque pues queremos avanzar, pero ahorita se los muestro. Pues miren, amigos, aquí ya quedó. Después de secado le dimos una lijadita. Se ve bastante bien. Aquí se siente un poquito alto, pero después lo vamos a arreglar, y vamos a arreglar esta esquinita con una cuchillita para que sea más bonito. Pero miren la diferencia. Acuérdense cómo estaba y miren cómo está ahora. Y luego por eso ahí va a ir el mofle, la estaca, entonces no se va a ver mucho. Aprovechamos también y arreglamos la mayoría de los lugares donde necesitaba pasta. Aquí, que aquí no me quedó muy bien, aquí necesito otra mano. Arreglamos aquí, arreglamos allí, arreglamos aquí. Aquí somos una pasta especial porque, como ustedes vieron, el metal estaba a descubierto. Usamos una pasta exclusiva para metal, que va directo a metal. Como quiera, eso no se va a ver porque pues eso va cubierto con la pieza de acero inoxidable que va aquí. Arreglamos todos los golpecitos, los más que pudimos. También allí, aquí, allá, aquí, y creo que es todo. Ahorita vamos a recoger. Espero les guste este video. Vamos a seguir trabajando en él. Mañana vamos a ir con Domínguez. Voy a ver si les hago Domínguez Ironworks. Voy a ver si les hago un video, porque como ustedes vieron, la bota, creo que así le llaman, el pedazo de acero inoxidable que vaya adelante, pues lo vamos a mandar a volver a hacer. Y le vamos a llevar una plantilla, pues entonces para que lo tenga ahí. Y vamos a aprovechar y a ver si le hacemos un buen video de ahí de su taller, para que ustedes lo conozcan. Yo sé que muchos ya lo conocen, muchos no, y pues para que conozcan también su trabajo. Y pues nada, amigos, esto es tu canal FLD Life. No se les olvide apoyar a la marca American Trucking League, donde tenemos las mejores gorras para todo, las mejores gorras en el ámbito camionero. American Trucking League, miren nomás qué belleza. Y las uso porque me encantan. Y pues nada, amigos, acuérdense también, si quieren participar en la lucha de tractocamiones, mándenme las fotos a Instagram. Ahí estamos, ya casi estamos cerrando la etapa de eso. Va a haber muchos premios gracias a Miami Star, USA Star y Olsa Tools. Y también pues mi marca, también vamos a tener unas cuantas cosas ahí de regalo para ustedes. Así que pues nada, les espero les guste este video. Bendiciones como siempre y los veo en el que sigue.